Bueno, para arrancar el análisis de este film, podríamos comenzar diciendo que los hechos transcurren en una carnicería situada en la ciudad de Buenos Aires. Luego, hablando sobre el conflicto de este film, podría decirse que comienza desde la primera vez en la que una clienta de la carnicería en la que trabajaba Hermógenes reclama el mal estado de un producto, en este caso, carne, haciendo que el patrón avergonzara delante de ella a nuestro protagonista. De aquí en adelante comienza el desarrollo del conflicto, que luego, como ya sabemos, deriva en el asesinato. Para entrar un poco más en detalle, podríamos hacer una descripción de los personajes principales. Primero, Hermógenes Aldívar. Nuestro protagonista es humilde, trabajador, sumiso, analfabeto e inepto según el Estado. La Atuada, patrón, violento, autoritario, racista, manipulador, irresponsable, vulgar e intolerante. Y por último, destacamos también a nuestro abogado, Marcelo Di Giovanni, abogado, empático, dedicado, perseverante y cordial. Bueno, para arrancar Durante el transcurso de la película, no se cumplen y se violan los derechos y obligaciones del trabajador. A continuación, los vamos a mencionar. El primer derecho que notamos que es violado en la película es el derecho de integración social. Podría decirse que comienza desde la primera vez en la que una clienta de la carnicería en la que trabajaba Hermógenes reclama el mal estado de un producto, en este caso, carne, haciendo que el patrón avergonzara delante de ella a nuestro protagonista. De aquí en adelante comienza el desarrollo del conflicto, que luego, como ya sabemos, deriva en el asesinato. Para entrar un poco más en detalle, podríamos hacer una descripción de los personajes principales. Primero, Hermógenes Aldívar. Nuestro protagonista es humilde, trabajador, sumiso, analfabeto e inepto según el Estado. La Atuada, patrón, violento, autoritario, racista, manipulador, irresponsable, vulgar e intolerante. Y por último, destacamos también a nuestro abogado, Marcelo Di Giovanni, abogado, empático, dedicado, perseverante y cordial. A medida que transcurren los hechos en la película El Patrón, se pueden notar visiblemente que muchas obligaciones del empleador no se ponen en práctica con el trabajador. Como primera obligación, Hermógenes nunca gozó de sus vacaciones ni un mínimo descanso. Tampoco se cumplió el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual exige un nivel de vida adecuado para asegurarle al trabajador, en este caso Hermógenes, salud, bienestar y servicios necesarios, y el artículo 7 que exige las condiciones de trabajo dignas. El espacio de trabajo del santiagueño no presentaba la seguridad e higiene necesarias. Otro punto es que a la hora de que el empleado le pagaba al trabajador, no lo hacía mediante un depósito bancario, y el monto era sujeto a la decisión del patrón, el cual en el mismo le descontaba 1 kilo de carne a la semana y lo que no podía vender en la carnicería. El trabajador santiagueño nunca vivió ni trabajó en un lugar digno. El espacio estaba contaminado y no era el adecuado para que un lugar venda productos alimenticios. La Atuada obligaba a Hermógenes a vender carne podrida. Le afectaba enormemente a la clientela, dejando consecuencias gravísimas. Por esta misma razón es que el sector bromatológico de la municipalidad decide clausurarles el local. Pero esto no detuvo al dueño en incumplir las leyes, abriendo nuevamente la carnicería sin ningún permiso. A su vez, anterior a estos hechos, la Atuada sacó de la carnicería al empleado anterior a Hermógenes, de nacionalidad paraguaya, incumpliendo la extinción del contrato de trabajo. Nosotros creemos que si alguna de estas opciones se hubiera realizado, la película no hubiera terminado de esta forma. Por ejemplo, si se hubiera firmado un contrato desde un comienzo y que éste se cumpla con todos los derechos del trabajador, este trágico final no tendría por qué haber sido de esta forma, ya que Hermógenes podría haber reclamado que no se cumplía el contrato y la justicia hubiera inferido. Como un final alternativo al que sucede en la película, se nos ocurrió que Hermógenes, en vez de haber asesinado a su patrón de la forma en que lo hizo, a plena luz del día y con la vista del vecindario, podría haberlo apuñalado y metido dentro de uno de los tachos llenos de lavandina en donde se lavaba la carne. En este caso, Hermógenes cerraría la carnicería y dejaría ahí a su patrón.
De título alternativo se nos ocurrió Muerte a cambio de libertad, ya que este trabajador mata a su patrón a cambio de su libertad y de dejar de estar bajo su manipulación. Para la conclusión final, desde mi punto de vista, la supuesta relación empleado-patrón o relación laboral no existía, era nula. La única relación que se presenta o presentaba podría ser llamada esclavo-patrón, ya que Hermógenes estaba sometido constantemente a la esclavitud por parte de la Tuada. En cuanto a la justicia, yo decidí analizar al abogado defensor de Hermógenes. Considero que actuó de manera correcta y qué mejor demostración para confirmar este hecho que la liberación del protagonista. Di Giovanni abarcó desde los aspectos internos y externos del acusado, revolviendo cielo y tierra para que se dé a conocer el maltrato y las condiciones en las que vivía Saldívar en la carnicería. Mi conclusión final sobre la relación entre empleado y patrón y la justicia es que por un lado el patrón se aprovecha de su empleado obligándole a realizar trabajos pesados, como bajar la carne que éste compraba, pintar el local y dándole un lugar muy precario para vivir junto a su esposa. Y con respecto a la justicia, yo creo que se cumplió, ya que el abogado defendió muy bien al empleado, y era el único que se preocupaba por el personaje y hasta en un momento el propio juez no quería oír más sobre el caso. Para concluir, esta relación que existe en la película entre la Tuada y Hermógenes notablemente era de esclavitud. Lamentablemente este tipo de vínculos sucedieron en la realidad y muchos trabajadores tuvieron que enfrentar no solo el maltrato, sino también la falta de empatía y la enorme manipulación de sus jefes o patrones. Para la suerte del santiagueño, su abogado Di Giovanni logró quitarle la condena ejerciendo una buena justicia. Mi conclusión personal es que la relación que existía entre el patrón y Hermógenes es de esclavitud, porque por ejemplo podemos ver que en la película Hermógenes recibe un salario que es muy poco comparado con el trabajo, con las horas de trabajo que él hace. En mi opinión, la justicia, al final de la película, actúa como se debe, porque al escuchar la declaración que realiza el abogado defensor de Hermógenes, en donde cuenta la relación laboral que existía, las cosas que el patrón había prometido y cómo éste se aprovechaba de muchas situaciones, analiza todo eso y podemos visualizar que al final de la película Hermógenes se va a Santiago del Estero con su mujer y su hija a empezar de cero, podríamos decir.